Muy buenos días, Dios los bendiga. Este es un excelente domingo, la verdad, me levanto con todo el anhelo, primeramente de buscar a Dios, de conocerlo cada día más, de ver cuánto nos ama y sobre todo, Él cada vez que lo conoces, te sientes más seguro, te sientes más fortalecido y sobre todo ves un panorama muy diferente a que lo vieras solamente con tus ojos naturales o con tus fuerzas y tu expectativa, entonces sería muy por abajo de lo que Dios quiere mostrarte cada día. Hoy en la mañana, escuchando a John Maxwell, él citaba a un expresidente de Estados Unidos, Truman, y él una de las frases era de que la gente pesimista solamente ve dificultades, pero la gente optimista las dificultades las ve como oportunidades. Y bueno, nosotros somos de la mente de Cristo, con la mente de Cristo. Y Cristo siempre nos lleva hacia adelante. Él siempre nos enfoca hacia arriba, donde están todos los tesoros de su reino, y nosotros buscamos esos tesoros celestiales, no los que son de la tierra. Y cuando buscamos esos tesoros, sobre todo en etapas de crisis como la que estamos viviendo, encontramos toda esa sabiduría, nos amplía la visión, nos hace ver cuánto talento, cuánta capacidad, cuántos dones ya tiene el Señor depositados en cada uno de nosotros. Y por eso es que como familias nos hemos fortalecido. Hace poco tenía una plática con alguien y le decía, es que verdaderamente reconociendo algunos de nuestros errores, habíamos perdido ese sabor a familia, esos momentos en que podíamos desayunar juntos, comer juntos, cenar juntos, el poder platicar, el poder estar conviviendo, el poder proyectar, planear algo como familia, se había perdido en gran manera. Y cada quien agarraba una profesión, un empleo, una actividad y si acaso nos veíamos un rato en casa, hola, ¿cómo estás? Pero la verdad es que no había esa unidad funcionando, porque la unidad está, cuando hablamos de familia, ahí está la unidad, pero la idea es que esa unidad esté funcionando. Es como el cuerpo está la unidad, todo está pegadito, todo está bien colocado, pero necesitamos que funcione esa unidad. Así que bueno, en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo, cuando tenemos la mente del Señor, cuando tenemos nuestra confianza puesta en Él, podemos ver que las dificultades que se están presentando son oportunidades y muchos hemos tomado eso y hemos visto cuánta bendición hay. Nos hemos conocido en familia, nos hemos conocido un poco más, mucho más entre nosotros. Hemos estado en medio de crisis, la familia, y hemos aprendido cómo afrontar nuestras diferencias para podernos poner de acuerdo, que eso es lo más importante. Entonces, creo que son momentos bien gloriosos, cuando es una señal de parte de Dios, cuando hay algo de parte de Dios, que siempre lo hay, siempre tenemos que buscar esa bendición. Siempre dice el Señor, examínalo todo y retén lo bueno. Siempre ten este pensamiento, examina toda la situación que estás viviendo, retén lo bueno. Lo que no es bueno, no lo retengas. Y de lo bueno, fíjate en todas las posibilidades que tú tienes, todo lo que Dios te ha dado a ti y descubrirás que tienes mucho más de lo que en realidad estás careciendo. Eso te ayuda a formar una mente de acuerdo a Dios, de acuerdo a Cristo. Y eso te permite ver las dificultades como oportunidades. Y eso te permite prosperar en medio de la crisis, en medio de cuando te dicen es que no hay oportunidades, que las crisis son tremendas, es que nadie va a poder hacer nada, es que esto viene cada día peor, esto nos va a acabar. En fin, toda una serie de pensamientos y sobre todo de noticias que nos llevan precisamente a deprimirnos, a tener una mente negativa en medio de nosotros y que nos impide ver en muchos casos lo que Dios nos quiere mostrar. Y bueno, esta mañana vamos a seguir con la segunda parte de esto tan importante que es en el día a día. Que el Señor se basó en una parábola, en un ejemplo de la vida cotidiana del pueblo de Israel. Ellos son excelentes en la agricultura, pero que todos lo podemos comprender. Todas las parábolas del Señor sí las hacía de acuerdo a la época, de acuerdo a la cultura, pero que también proyectándose hacia este futuro, hacia este 2020, México, Veracruz, esto se puede entender y se puede comprender. Así que la parábola del sembrador nos dice precisamente como una semilla, el fin de la semilla, el fin de la palabra es que produzca fruto.
y produzca mucho fruto. Y en el caso de nosotros, que produzca fruto que permanece, fruto para la eternidad. Así que vamos en primer lugar, a hacer un repaso muy rápido de lo que fue la primera parte. Y hablábamos precisamente de que para que podamos tener una buena cosecha hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta: la calidad del sembrador, la calidad de la semilla y la calidad del terreno. Cuando estas tres estén en armonía, la cosecha está asegurada. Podemos tener una gran cosecha. Y de ahí pudimos entender que Jesucristo es el sembrador, y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos, no cambia. Y que la semilla es su palabra, por lo tanto tampoco cambia. La calidad entonces del sembrador y de la semilla de Jesucristo y de su palabra está asegurado que es de gran calidad. En donde tenemos que tener el enfoque es en el terreno, que significa nuestra vida, el corazón, nuestro corazón. Ahí es donde tenemos que tener el enfoque, y hacia ahí se dirigió el Señor con esta enseñanza. Y por ello empezamos a pensar con estas ideas que el Señor, con esta palabra que nos dio el Señor, con esta vivencia que nos da el Señor para nuestras vidas, que existen diferentes tipos de terrenos, es decir, diferentes tipos de vida. Incluso si nos vamos un poco más allá, existen diferentes áreas en cada terreno, diferentes áreas en nuestro corazón. Y cada una de estas puede llegar a producir. La idea de Dios, y por eso nosotros nos acordamos, y eso a mí me fascina ir al Génesis, porque desde el Génesis está dicho todo. Desde el Génesis está proyectado todo, está la visión de Dios desde el principio hasta el final de los días, hasta el final de esta era para nosotros como seres humanos. Y desde el principio, cuando creó al hombre y a la mujer, el Señor los bendijo el terreno y les dijo: voy a sembrar esta semilla en cada uno de ustedes, que es mi palabra, y van a producir. Fue lo primero que dijo: fructificad. Y por eso ahora vamos a entrar. Primero vimos todo el contexto para que nosotros entendamos el cómo producir con esa semilla, con esa palabra. Así que nos destinó a todos y cada uno de nosotros para producir. No hay excepción. Dios no mandó a alguien para que no produjera. A todos nos envió, a todos nos creó para poder producir. Pero tenemos que tomar en cuenta que hay terrenos o vidas que no han sido preparados para recibir la semilla. Y cuando no han sido preparados para recibir la semilla de forma adecuada, entonces no producen. La idea es prepararlos para que produzcan el fruto deseado. Cualquier agricultor o cualquier persona, que no lo dudo que hay entre los que estamos escuchando este mensaje, que sabe un poco o un mucho acerca de la siembra, sabe que no solamente importa que el sembrador sepa cómo hacerlo, que no solamente importa que la semilla sea de calidad, sino que también tiene que preparar el terreno, escoger el terreno para el tipo de semilla y el tipo de fruto que desea. En este caso, Jesús sabe, la palabra sabe, pero nosotros, el terreno, nuestro corazón, lo tenemos que preparar para recibir esa semilla y que esa semilla verdaderamente desarrolle todo su proceso y dé un fruto. Así que bueno, es lo que vamos a empezar a ver en esta mañana. Como recordarán, tomamos la parábola del sembrador. Y el domingo pasado estuvimos basándonos en lo que dice Mateo acerca de esta parábola, y este domingo vamos a basarnos en lo que dice Lucas acerca de la misma palabra de la parábola del sembrador. Así que en Lucas capítulo 8, versículo 5, en la primera parte, Jesús dice que les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, fíjense bien, he aquí, el sembrador, Jesús, salió. El sembrador salió. ¿Y de dónde salió Jesús? Del Padre, del mismo cielo. Vino hasta este planeta Tierra y vino al terreno destinado para su semilla, es decir, tú y yo. Yo quiero que vayas comprendiendo el ejemplo y la enseñanza que Dios está poniendo ya en ti. Jesús dijo que fuéramos nosotros hacia las personas y que los hiciéramos discípulos.
Primero nos hace discípulos y después nosotros vamos y hacemos discípulos. Así que la parábola del sembrador nos dice que tenemos que producir lo que viene de parte de Él en nosotros para después reproducir. Entonces, el sembrador salió a sembrar su semilla. Qué importante es esto que nos dice el Señor. Jesús sale a sembrar su palabra, no la palabra de nadie más. Y nosotros tenemos que empezar a entender eso. El sembrador Jesús es nuestro sembrador exclusivo, o debe ser nuestro sembrador exclusivo. Y su semilla, es decir, su palabra, debe ser la única que nosotros permitamos en nuestro corazón para que produzca el fruto celestial, el fruto para el cual la semilla es enviada, que cumpla con su propósito. De tal manera que siendo Jesús el sembrador y sus palabras la semilla, nuestro enfoque para que esa semilla produzca, obviamente es el terreno, es nuestro corazón. Una vez que ya nos pusimos actualizados, seguramente lo recordarán desde el domingo pasado, vamos a entrar en lo que hoy nos quiere decir el Señor. Y vamos adelantándome un poquito. Recuerden que cuando dijo la parábola por primera vez, lo mencionó de una manera y los discípulos, el Señor les dijo o entendió que no habían entendido. Y entonces los discípulos les pidieron una mayor explicación, una más amplia explicación, y Jesús lo hizo de buena manera y nos lo hace a nosotros para que podamos entender. Entonces vamos a ir relacionando la primera parte con la parte que después el Señor empieza a explicar y vamos a entender en dónde está la clave para que nuestro terreno esté perfectamente preparado para recibir la semilla. El mismo Jesús dijo en Lucas 8:8, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y recuerda que después, en la carta a los Romanos 10:17 nos dice el Señor que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Es esencial, es contundente, es fundamental, es básico, es vital que nosotros podamos empezar a entender lo que el Señor nos dice el día de hoy. Todo viene por el oír. Tenemos que tener un buen oído para poder nosotros preparar nuestro terreno. Ahí empieza la preparación del terreno. Entonces, haciendo un poco de pensamiento, hay un propósito por el que tenemos una boca y dos oídos. Usted ha oído una persona que habla mucho. Imagínese, tiene una boca, imagínese con dos bocas o con tres bocas. Sería imparable, sería un problema. Dios nos dio solamente una boca, pero nos dio dos oídos. Nos pudo haber dado un oído, pero dijo el Señor, me voy a asegurar de mi creación. Quiero que entiendan lo importante de su cuerpo, cómo está clasificado, cómo lo tengo diseñado, cómo lo tengo colocado tan perfectamente, cada uno en su lugar y tiene una función. Y para oír nos dio dos oídos, no un oído, dos oídos. Y por eso es tan importante lo que dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga, oiga. Tenemos que escuchar a Dios. Entonces, podemos decir, bueno, ¿cuál es el problema que tengo si yo tengo una buena audición? Si yo escucho bien, o si no tengo aparatos para escuchar también y escucho bien. ¿Cuál es el problema por el que no entiendo? Porque el proceso que cada uno debe de llevar para poder preparar su terreno es primero oír, para después comprender y después aplicar esa palabra. Primero oyes para preparar el terreno, después se siembra la semilla para que esa semilla mediante un proceso vaya creciendo y desarrollándose y después viene el fruto. Así es la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un obstáculo para oír a Dios y eso se llama actitud inadecuada. Si estás haciendo otra cosa, hey,
estás desatendiendo. Si tú quieres escuchar a Dios, tienes que tener atención adecuada. Es decir, deja de hacer lo que estás haciendo y escucha a Dios. Pon atención a Dios. Separa tiempo para Dios. Por eso un principio de la administración de nuestras vidas es no administrar el tiempo. No, el tiempo son 24 horas. Eso nadie lo va a cambiar. Lo que sí tenemos que tener el enfoque de nuestra administración de la vida es la administración de nuestras actividades en las 24 horas, en los 7 días de la semana, en los 30 días del mes, en los 365 días del año. Eso es administración buena de nuestras vidas. Entonces, cuando toca el día del Señor, en el caso de nosotros, yo administro mi actividad, porque de 11 a 12 yo no voy a hacer ninguna otra actividad. Voy a poner atención en la palabra de Dios. Voy a poner atención para escuchar bien lo que me quiere decir Dios. Si tengo varias actividades, entonces me puedo situar en uno de los terrenos que no producen. Y creo que todos queremos producir en la vida, llámese la actividad que se llame. Esto no solamente se aplica, que es lo más importante, a la palabra de Dios. Esto se aplica en cualquier área de tu vida. Así que el principal problema para oír a Dios es una actitud inadecuada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En términos generales, vamos a poner atención. Desde la escuela, las maestras y los maestros decían, pongan atención. ¿Por qué? Porque voy a explicar algo. Es lo mismo que nos dice el Señor. Pongan atención. Pongan atención. Si se está durmiendo, levántese, échese agua en la cara. Pongan atención. Si están haciendo otra cosa, dejen de hacerlo. Pongan atención. Tuvieron una semana para poderse administrar y decir, esta hora es para Dios. Es para tener toda mi atención en la palabra que hoy voy a recibir. Entonces vamos a escuchar algunos puntos de acuerdo a los terrenos, de acuerdo a cómo Dios nos va enseñando y nos enseña en su palabra. En Lucas, recuerda, estamos en Lucas 8. Entonces lo primero, cultiva una mente abierta. Si vamos a hablar de sembrar, de cultivos, vamos a empezar con ese lenguaje. Vamos a cultivar una mente abierta. En la primera parte que el Señor habla, el Señor dice de esa manera, una parte de la semilla, en el versículo 5 de Lucas 8, una parte de la semilla cayó junto al camino. Fue hollada, o sea, fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Y después el Señor hace una más amplia explicación de esta parte. Y dice, y los de junto al camino son los que oyen. Sí oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Sí oyen. Y si recuerdan el domingo pasado, los clasificamos de alguna manera, les dimos un adjetivo a cada uno de estos terrenos o de estos corazones o de estas vidas y le denominamos indiferente. Cuando tú eres indiferente, te podrán estar hablando horas y horas, pero va cayendo al lado, o sea, no penetra. Lo mismo sucede con la semilla. Si es un terreno no adecuado para recibirla, no penetra. Entonces la pisan los que pasan por ahí o se la llevan los aves del cielo y espiritualmente hablando, pues se la lleva el diablo, se la lleva el que no debe de llevársela. O sea, no hay la bendición de esa semilla que Dios quería para ti. Entonces, hay actitudes que debemos de tener. Fíjate bien, todo empieza por la actitud adecuada. Tienes que tener deseo de oír a Dios. Si tú vas a escuchar un mensaje, si tú vas a leer la Biblia, si tú vas a orar, lo primero que tienes que hacer es desear oír a Dios. No por obligación, no por compromiso, no por poner un like ahí en el Facebook. No, es desear oír a Dios. Y para eso vas preparando la actitud en tu corazón, ser anhelante, es decir, anhelar escuchar la palabra de Dios. Tienes que tener un anhelo profundo por querer escuchar la palabra de Dios. Y número 3,
tienes que tener un corazón receptivo, es decir, vas a abrir tu corazón, no vas a poner prejuicios, no vas a poner lo que ya sabes, sino que tu mente va a estar abierta a recibir la semilla. En este momento tú estás recibiendo una semilla de parte de Dios, no es la misma semilla, no es la semilla de hace un año, no es la semilla de hace 10 años, es la semilla que Dios ya preparó para tu vida el día de hoy, es la que tú necesitas para poder producir, para sentirte productivo en tu vida. Entonces estás listo y puedes también estar deseoso de oír a Dios. Entonces, ¿de qué terreno o camino estamos hablando? De un camino endurecido. Es cuando tienes mente cerrada o mente estrecha, además de un corazón endurecido. No están incluso abiertos a la posibilidad de que Dios pueda hablarles. Es una completa indiferencia. Hacen como que oyen, pero la verdad es que no oyen, no están atentos, no hay atención a la palabra. Entonces, consecuentemente, Jesús dice que el sembrador siembra la semilla, pero que ésta no puede penetrar porque el suelo, ¿cómo es? Es duro y está compactado. O sea, la semilla no entra. Y si no entra, se queda por fuera. Y si queda por fuera, no produce. Entonces, esa semilla no puede moverse, no puede brotar y solo descansa en la superficie hasta que los pájaros se la comen. Nunca consigue una oportunidad. ¿Por qué? Porque se quedó en la superficie, no penetró. Amados, amadas, prepara tu corazón. Tienes que estar deseando oír a Dios más que cualquier cosa en tu vida durante estos minutos o los minutos que tú escojas para escuchar este mensaje. Hay 3 causas de una mala actitud que te vuelven una persona indiferente a la palabra de Dios. Uno de ellos es el orgullo. Yo ya lo sé todo. La pregunta es, ¿lo que crees, lo crees nada más o lo sabes? Es muy diferente. Si sabes verdaderamente algo, sabrás que Dios siempre tiene una bendición nueva para ti. Sabrás que Dios busca un corazón humilde y dispuesto a recibir su palabra. Pero si tú tienes un orgullo en tu corazón, vas a ser indiferente porque crees ya saberlo, porque crees que ya lo dominas, porque crees que puedes hablar mejor que el que está hablando. En fin, tú mismo endureces tu corazón, tu terreno. Otra de las causas es el miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a que te digan la verdad? ¿Miedo a que te diga la verdad Jesús? ¿Miedo a que tengas que cambiar? ¿Miedo a que tengas que reconocer que has pecado, que has cometido errores, que no lo estás haciendo bien? ¿Miedo a reconocer que has sido infiel, que has sido desleal, que has traicionado una confianza, que has sido irresponsable? Eso quítatelo, porque Dios lo hace porque te ama. Y número 3, otro tipo de actitud, la amargura. Cuando crees que todo es de parte de Dios, tus enfermedades Dios te las mandó, los accidentes Dios te los mandó, si alguien se murió de tu familia, Dios fue el que lo hizo. Eso no es verdad. Dios siempre tiene pensamientos buenos para ti. Dios siempre tiene una buena dádiva para ti. Dios siempre tiene bendición para ti. Dios bendice tu vida todos los días con su semilla, con su palabra para producir cosas celestiales, cosas divinas, ni siquiera terrenales, cosas divinas. Pero para eso tú tienes que preparar tu terreno. Entonces fíjate bien en tu corazón si hay orgullo, si hay miedo o si hay amargura. Son 3 de las principales causas que pueden interrumpir que la semilla sea sembrada adecuadamente en tu corazón, en tu terreno. Dice Santiago 1:21, despójense de toda inmundicia. O sea, todo lo que les causa orgullo, todo lo que les causa miedo, todo lo que les causa amargura, dice, despójense de toda esa inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Si hay algo malo en tu corazón, dice, despójate de eso. ¿Para qué? Para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Cuando tú te dispongas a recibir la palabra que está siendo hablada de parte de Dios, la recibas en tu corazón y la permitas que sea verdaderamente sembrada.
Entonces, esa palabra dice, tiene poder para salvarles la vida, Santiago 1:21. Entonces, dice el Señor, despójate de todo eso que te puede llevar a una actitud inadecuada, a tener un terreno indiferente a la palabra de Dios. Número 2, permite que tu mente se abra para escuchar a Dios. En el versículo 6 dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. En la explicación ampliada del mismo Señor dice, en el versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, fíjense en la explicación, otra vez dice el oído, habla del oído, del oír. Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Es el terreno que recibe la palabra superficialmente. Es el terreno que hablamos de los emocionales, lo recibes por emociones. Entonces cuando vienen dificultades, ese frutito que empezaba, esa plantita que empezaba a crecer, se crece, se seca, se quita, se muere. ¿Por qué? Porque no echaste raíz. Es decir, no tomaste lo que verdaderamente Dios te enseña, lo comprendiste y lo comprendiste bien para aplicarlo precisamente en momentos de la prueba. Decía el domingo pasado, ¿qué pasa cuando recibes con emoción la palabra que te habla sobre perdonar, sobre las bienaventuranzas, sobre la actitud que debes de tener contra tus enemigos, contra los que te difaman, contra los que hablan mal de ti? Y entonces tú sales gozoso del mensaje y dices, gloria al Señor, pero al día o a los minutos de haber salido te topas con algo, alguien habla mal de ti, te enteras que alguien habló mal de ti, te das cuenta que alguien traicionó tu confianza, te das cuenta que alguien no es leal a ti o a Dios, y en ese momento dices, no, ¿cómo puede ser esto? Y te enojas y vociferas y dices de cosas y hasta lo publicas en el Face. Hasta dices en el Face, expresas tu corazón y dicen, espérame, ¿eso es Dios? ¿Ese es Jesús? ¿Ese es el corazón de Jesús hablando? ¿Te das cuenta hasta dónde llega el impacto de tus palabras y de tus acciones? Es una gran responsabilidad decir soy cristiano. Es una gran responsabilidad de ser soy hijo de Dios. Es una gran responsabilidad cuando te preguntan, ¿naciste de nuevo? Y dices, sí, yo nací de nuevo. Estoy en Cristo Jesús. Aleluya. Eso es una gran responsabilidad porque lo tienes que demostrar y dar testimonio, sobre todo en las circunstancias difíciles. Así que ve identificando, esta es una gran oportunidad, no es un reproche de parte de Dios, es para abrirte los ojos, para decirte, prenderte la luz interna allá dentro de ti, que es tu espíritu, que es lo que es la lámpara del Señor, pero encendida para mostrarte tu interior y tú puedas ver qué es lo que tienes que arreglar dentro de tu corazón. Porque si lo estás haciendo por emociones, si solamente recibes la palabra por emociones, entonces estás teniendo un terreno superficial y eso se va a acabar rápidamente. Cuando venga una prueba y van a venir todos los días, entonces tu palabra, la semilla, no va a producir. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, tengo que dedicar tiempo para oírlo. Lo que decía hace un momento. No hagas haciendo 1000 actividades porque es mentira que vas a comprender. O escuchas a Dios, no es escuchar las noticias del radio y poder estar haciendo otra cosa, o estar escuchando a la vecina, o una plática X. No, se trata de escuchar a Dios, son verdades divinas, no son lógicas humanas, y para eso requieres toda tu atención. Entonces lo primero que haces, o debes de hacer para que la semilla sea sembrada, es preparar tu terreno con una actitud adecuada. Primero tienes que desear y tener y dedicar el tiempo para oírlo. Número 2, tengo que escucharlo con fe, no con emociones, con fe, creyéndole al Señor. Y número 3,
Tengo que bajar la velocidad, guardar silencio, guardar tiempo de mi agenda diaria. Es que tengo muchas cosas que hacer. Es que ando para allá y para acá. Es que esto, es que las prioridades, es que no entiendo, es que el tiempo, necesito días de 48 horas. Ya te dije, no hay días de 48 horas. No es el punto, el tiempo. El tiempo ya está dicho y el tiempo es una sincronización de cada proceso del día dado por los hombres. Pero el tiempo es la eternidad, es Dios. Lo que nosotros tenemos que ajustar o cambiar es las actividades, la prioridad de las actividades, el tiempo de cada actividad y tener el deseo para hacer cada actividad de acuerdo a lo que yo me voy a sujetar. Entonces, deja de ser una persona emocional que solamente por emoción, deja de ser una persona superficial y prepara tu terreno adecuadamente. Cuando vivimos un estilo de vida apresurado, mayormente dirigido por nuestras emociones, porque siento que tengo que hacer esto, siento que tengo que hacer lo otro, siento que no sé qué, entonces Dios pasa a ser subestimado. Dios no tiene el primer lugar en tu vida. Dios no tiene el primer lugar en tu vida. Y lo mantenemos apartados tras una cubierta. En la foto de la izquierda usted puede ver a una persona supuestamente muy ocupado atendiendo miles de asuntos, pero su interior es que tiene una cara de ¡juá! Estoy angustiadísimo, no sé ya ni qué hacer, mucho menos sé cómo escuchar a Dios, no tengo tiempo para escuchar a Dios. Hey, ha sido una mala administración de tus actividades. Entonces, ¿deseamos oír hablar a Dios? Sí, pero decimos, Dios, tengo prisa, tengo muchas cosas que hacer. Hablemos rápido, rápido, lo que me tengas que decir, dímelo en un minuto, en un segundo, en un instante para que yo pueda hacer lo demás. Tengo solamente un minuto, Dios, solamente un minuto. No más. No me siento bien hoy. Es que estoy muy triste. Es que estoy muy deprimido. Es que me siento fracasado. Es que me suceden cosas. La gente está contra mí. No me salen los negocios. No me sale la escuela. No me sale nada. Entonces no tengo ganas de hablar contigo. Hey, escúchame. Yo en los momentos de mayor fracaso, de mayor frustración, de mayor decepción, de mayor tristeza, es cuando más acudo a Dios. Es cuando más debes escuchar la voz de Dios. Lo anhelo, separo cualquier cosa, termino o dejo de hacer lo que tengo que hacer porque yo necesito escuchar a Dios. Y eso tiene que salir de tu corazón. Dejas de hacer lo que tengas que hacer porque Dios es el que está hablando. No te está hablando el vecino, no te está hablando cualquier persona. Dios te quiere hablar y tienes que poner esa atención. Entonces el suelo poco profundo es el que estamos hablando. Así como el terreno endurecido, el primero representa una mente cerrada, el poco profundo representa una mente superficial, sin profundidad, no llega a echar raíz la palabra. Entonces Jesús dice que esto representa al oyente superficial, que oye la palabra de Dios y la escucha, pero esta retoña en él, la primer carita ve, está contenta, y le causa una emoción temporal, que no dura, porque luego se decepciona y luego se enoja y luego pasa a estado depresivo, en fin, porque fue superficial, no echó raíz. Entonces, cuando el calor está encendido, cuando la crisis está todo lo que da, cuando están enojados ahí los matrimonios y se dicen hasta de qué van a morirse, y cuando llegan los problemas, entonces se marchita aquella palabra que recibieron para el matrimonio. Se marchita aquella semilla que sembró Dios para ser buenos padres o buenos hijos o buenos trabajadores o fieles hacia Dios en todo. Se marchita y cae la plantita, cae la semilla. Oímos a veces a Dios y nos emocionamos por ello. Nos movemos superficialmente y reaccionamos impulsivamente. Hey, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos para allá y para acá. Pero empiezan los problemas y se acaba la emoción y se acaba todo y se acaban proyectos. Proyectos enteros no avanzan. ¿Por qué? Porque fueron guiados por emociones, no por la semilla que echó raíz. Pero nunca le damos tiempo de llegar adentro en nuestros cuerpos ni en nuestras mentes. Amados, la cuestión no es exactamente el tiempo, es administrar nuestra actividad y tener una disposición en nuestro corazón. En tiempos de esta cibernética, de estas redes sociales, Jesús quiere decir aquí que usted puede ser informado, motivado, usted puede estar viendo mucha información a través de la internet, pero sin ser transformado.
pero sin ser transformado. Si tienes un terreno superficial, solamente es la emoción de estar leyendo, escuchando y todo lo que haces en el internet, pero realmente no permites que haga raíz. Y entonces, ¿qué requiero para llegar a ser transformado por oír? Compromiso. Que tenga un verdadero compromiso de escuchar esa palabra y de comprenderla y aplicarla verdadera en mi vida. ¿Cómo lo compruebo? Con mi testimonio. Si digo que ya sé, que ya comprendí, lo tengo que demostrar. Si no, tengo que arreglar algo en mi terreno. Entonces, ¿por qué Dios va a enseñar nuevas cosas si no he puesto en práctica las que me enseñó la semana pasada? ¿Ustedes escucharon el mensaje de la semana pasada? ¿Realmente pusieron atención? ¿Realmente entendieron todo? ¿Realmente lo empezaron a practicar lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, sábado? Es una pregunta y es una respuesta que tú mismo vas a decir. O ayer o anoche, ¿por qué la gente no echa raíces? Pues ya lo entendimos, porque tal vez mi terreno es un terreno superficial y no lo he preparado adecuadamente. Entonces, ¿cómo echar raíces? Dedica tiempo a escuchar. Dedica tiempo a escuchar. Número 3, elimina las distracciones. Elimina las distracciones. Versículo 7 dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ellos la ahogaron. Y la explicación, versículo 14, la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Estamos en el tercer tipo de terreno, Oyen, también oyen, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y además no llevan fruto. Nuestras mentes se llenan de asuntos de la vida diaria, de preocupaciones, planes, metas, ambiciones, cuentas y de toda clase de cosas, pero no le damos espacio a la semilla. Ese es el terreno de los afanados, de los que están haciendo muchísimas cosas, pero no tienen tiempo para Dios. Se parece un poco al superficial, pero aquí agrégale lo afanado. Entonces, cuando muestras, esa mente está llena por completo, es como el disco duro en la computadora, o como tu memoria en tu iPad o en tu celular. Y entonces la llenas de memes de tus fotos, de tus selfies. Y cuando quieres meter un pensamiento de parte de Dios, una palabra de parte de Dios, dice, no hay espacio. Lo mismo sucede en nuestro corazón porque estamos llenos de actividades, llenos de cosas. Yo no tengo tiempo ni espacio para Dios, no tengo la actitud. Entonces, cuando nuestra mente está llena por completo y siempre pensando, y nunca damos a Dios una oportunidad en silencio para que nos hable, Él no puede involucrarse en nuestras vidas. ¿Sí? Él no puede si no tenemos la actitud. Muchas veces pongamos el escenario de un esposo con una esposa y la esposa está, hable y hable con su esposo y el esposo está con su mente divagando quién sabe en qué. Que si el Cruz Azul ya ganó, que si ya perdió, que si va a haber trabajo, que si no va a haber trabajo, que si tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Y entonces la esposa dice, ¿me estás escuchando? Sí, a ver, dime qué te dije. Dices, no, la verdad es que no. Así sucede con Dios. Entonces, es el suelo con malas hierbas, los espinos, la mala hierba empieza a crecer. Y esta tercera clase de suelo, en el que el sembrador lanza la semilla, representa una mente preocupada. ¿Han escuchado a las personas que dicen, es que estoy preocupado, es que estoy preocupada? Todo el tiempo están preocupados, pero nunca pasan a la ocupación. Tienen tantas cosas que pensar, tantas cosas que hacer, pues de tantas cosas no saben cuál es la que tienen que empezar a hacer y no saben cómo hacerla. Y la primera cosa y más importante que debes tener atención es escuchar a Dios. Quieres y tienes 1000 cosas que hacer, yo no lo dudo, puedes tener 1000 cosas enfrente, pero para que las realices bien, la primera cosa es escuchar a Dios, poner atención a Dios. ¿Cuántos minutos, cuántas horas pasas escuchando a Dios? No hablándole, no quejándote, escuchando a Dios verdaderamente. Y escuchándolo de verdad, que tú veas cómo produce un efecto en ti. Y al producir un efecto en ti,
Eso transforma tu vida y se manifiesta en tu testimonio día con día, en tu forma de hablar y en tu forma de actuar. Estamos distraídos entonces. La semilla germina y crece, pero es estrangulada por las malas hierbas antes de que pueda llevar a fruto. Las mismas preocupaciones ahogan lo que medio escuchaste de Dios. Entonces, es el suelo con cizaña, la mala hierba. Hay 3 tipos de mala hierba, por mencionar 3 tipos nada más. 1, las preocupaciones. Estoy preocupada de esto, estoy preocupada del otro. Estamos a la mesa sentados todos disfrutando. Es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro. No, es el momento familiar. Es el momento de vernos cara a cara, de platicar. Deja las cosas que tengo que hacer para después. Es que tengo que acomodar esto. Es que mañana tengo que hablar a esto. Es que preocupación, preocupación, preocupación. Y te olvidas de las cosas más importantes. Dios, tu familia. Eso es lo más importante. Si tienes esas 2 cosas afinadas en tus prioridades, créeme, tu vida va a dar un giro maravilloso. Va a haber un cambio radical para bendición, porque Dios es un Dios de orden. Y Dios te enseña cómo llevar ese orden en nuestro desorden para que lo compongamos. Entonces, las preocupaciones, las riquezas. Ya gané 10 pesos, mañana no, tengo que ganar 20, todavía es poquito. Bueno, mañana 100, después no, 1000, después 10,000, después 1,000,000, 2 millones. Imagínate. Estás preocupado por el siguiente millón, por la siguiente casa que tienes que comprar, por el siguiente terreno que tienes que adquirir, por el siguiente negocio que tienes que abrir. Tu mente está ocupada y preocupada en cosas que no son las de Dios. Número 3, placeres. Estás más ocupado en los placeres. ¿Cuánto tiempo ocupas en los placeres? Se llena tu CPU, tu disco duro. Tu memoria se llena de placeres y cuando quieres ir delante de Dios, te duermes. Ya no hay capacidad. Dice memoria llena, ya no cabe nada. Entonces, la mala hierba empieza a crecer y estrangula tu vida espiritual. Aparecen solo para descuidar su tiempo diario con Dios. Tus preocupaciones, tus placeres, tus riquezas pueden ahogar la semilla sembrada de parte de Dios. Número 4, coopera con lo que Él dice. Dice el versículo 15, mas la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y corazón recto. Ahora, pregúntate, ¿cómo es que llego a tener un corazón bueno y recto? ¿Nada más porque lo deseo? ¿Nada más porque digo, Señor, hazme un corazón bueno y ya soy un corazón bueno? No, son corazones que han sabido preparar su terreno para todas las semillas que ha estado sembrando el sembrador y ha producido un cambio, una transformación en ese terreno y en la producción que tiene ese terreno, y por eso salen cosas buenas y rectas, porque ha permitido el corazón que esa semilla sea sembrada, ha echado raíz, ha crecido y ha dado fruto. Entonces el corazón bueno y recto también es muestra de poder hacer las cosas de acuerdo a Dios y no como los 3 ejemplos anteriores. El corazón bueno y recto retiene la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Lleven a la práctica. Recuerden que hay hasta estudios científicos de que el 95% de lo que están escuchando en este momento, en unas horas, el día de mañana, pasado mañana, ya se olvidó. Ya se olvidó. ¿Qué necesito hacer? Retener la palabra. Consultar nuevamente la palabra, darle más tiempo a Dios para escuchar esta palabra, hasta que la retenga, hasta que eche raíz, hasta que dé fruto. Pero tengo que tener una perseverancia en ello y no dejarlo a la emoción o a la indiferencia, no dejarlo solamente a la ahí se va,
sino verdaderamente procurar a Dios. Entonces Dios habla con la gente que decide, fíjate bien, por adelantado, cuando vas delante de Dios, tú dices, ya, voy con toda la disposición y voy con toda la actitud. Por adelantado, Señor, voy a hacer lo que me dices que tengo que hacer cuando me digas que lo tengo que hacer. Imagínate qué disposición. El Señor no tiene problema para sembrar toda su semilla en tu corazón. El cuarto terreno significa un corazón dispuesto. Es un corazón dispuesto. Es el terreno que todos debemos anhelar tener. Es el corazón que todos debemos o necesitamos tener. Entonces dice Mateo 13:23, volviendo a Mateo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Número 2, entiende. Y número 3, aplica y da fruto. Toda enseñanza lleva este proceso, no se te olvide. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces la semilla sí produce cuando tenemos la actitud adecuada en nuestra persona, la atención a la palabra para escucharla con atención, para entenderla y para ponerla en práctica en nuestras vidas. Entonces, ¿quieres hacer que tu vida tenga importancia? ¿Te gustaría tener una vida productiva, llena de realizaciones y satisfactoria? Yo creo que todos dijimos, sí. Entonces, actívate. Usted se engaña a sí mismo si piensa que está creciendo apenas yendo a las reuniones de la iglesia. Ahorita por línea, con que esté aquí, pongan en el Facebook la transmisión y lo que pesque con eso. No basta con eso, con que venga ahora que estemos otra vez aquí en el templo, reuniéndonos en casas, en fin. Haga lo que dice. ¿Qué? ¿Lo que dice quién? Dios. Lo que Dios te está diciendo que hagas, hazlo. Haga algo. Aquí está la pregunta con la que concluimos. ¿Qué va a hacer usted como resultado del mensaje de hoy? ¿Qué vas a hacer ya, hoy, a partir de ya? ¿Qué vas a hacer? La Biblia dice que sean hacedores de la palabra, no oyentes solamente. Otra vez, haga algo, aplíquelo en su vida. Esto es lo que te permite ser una persona productiva. Es lo que te permite a ti haber comprobado que no estás perdiendo el tiempo, que estás teniendo una actitud adecuada, la actitud de verdaderamente poner a Dios en primer lugar en tu vida, de darle el tiempo necesario, de poner tus actividades en otro orden y decirle, este tiempo es para Dios. Así como separas un tiempo para escuchar el día de hoy el mensaje, separas otro tiempo para leer la Escritura, separas otro tiempo para orar a Dios buscando quién es Dios, separas un tiempo para que todo lo que escuchaste y todo lo que entendiste lo apliques en tu vida y entonces tú seas productivo, que se vean los frutos de esa palabra en tu vida, sobre todo cuando hay crisis, sobre todo cuando hay problemas. Recuerda, las crisis hacen brotar tu carácter, no lo forman. Lo forma los diferentes procesos que vas llevando durante la vida, el tiempo que le estás dedicando a preparar tu carácter para que cuando sucedan las crisis tú sepas responder correctamente, tú sepas distinguir. Y si en esta crisis ha salido un carácter negativo, han salido palabras obscenas, han salido palabras que no debes de decir, han salido pensamientos negativos, no te has comportado a la altura, has comportado con pesimismo, no hay cambio en tu corazón, sigues siendo la misma persona desde hace años y años. Este es un momento para decir, Señor, quiero oírte otra vez y quiero distinguir a la luz de tu palabra qué terreno hay en mi corazón, porque esto lo tengo que asegurar. Tengo que preparar bien mi terreno, eso lo entendí perfectamente. Tengo que ver dentro del terreno si hay alguna área que no he preparado adecuadamente por miedo, por orgullo,
por diferentes situaciones, por amargura que tengo, porque no he logrado vencer mis complejos, porque no he logrado vencer mis frustraciones, porque no he logrado estar delante de ti honestamente y decirle, Señor, yo no me valoro porque no conseguí tal cosa y por eso me da miedo reconocerlo y no he hecho nada por cambiar eso y eso está produciendo un mal fruto. Así que en esta mañana, amados, allá en casa, en familia, piensen en familia y piensen la bendición que ustedes son para muchas familias, el que puedan decirle en esta mañana a Dios, Señor, quiero asegurarme que mi terreno esté debidamente adecuado, preparado para recibir tu palabra, para recibir tu semilla. Quiero tener la actitud correcta. Quiero verdaderamente tener la actitud correcta y ya no me voy a engañar diciendo que sí te escucho. La verdad es que no te escucho porque tengo indiferencia, porque soy superficial, porque ando afanado. Quiero tener un corazón bueno y recto y para eso necesito verdaderamente decir y hacer tu prioridad número 1 en mi vida. Vamos a orar. Vamos a orar a Dios, vamos a hablar con Dios, vamos a pedir esa bendición de parte del cielo. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estás hablando ricamente a nuestras vidas y nos estás bendiciendo y nos estás dando las claves perfectas, divinas de parte tuya, para que nosotros preparemos nuestro corazón y recibamos adecuadamente tu palabra y produzca al 100, al 60 y al 30 por uno. Verdaderamente, Señor, es importante para nuestras vidas corregir lo que tengamos que corregir. Pensamos, Señor, que te estábamos escuchando con la actitud correcta, la verdad es que no. Pensamos que habíamos oído, pero la verdad es que no. Nos han ahogado los afanes de esta vida, los placeres, las riquezas. Nos han hecho ver que la semilla ha sido superficialmente y no ha echado raíz porque lo hemos tomado por mera emoción. O hemos sido indiferentes también, Señor, a tu palabra. Perdónanos, Padre, y haz que tu Espíritu Santo trabaje y siga trabajando en cada uno de nosotros para que nuestro corazón se convierta en un corazón bueno y recto por la operación divina de tu justicia, Señor, en medio de nosotros, para que podamos comportarnos dignamente delante de ti, no solamente en la intimidad, sino también cuando estemos en familia y cuando estemos en la calle y cuando estemos en cualquier lugar. Manifestemos verdaderamente que hay una semilla sembrada de parte tuya y esa semilla ha dado mucho fruto para que muchos se bendigan. Gracias te doy, Señor, por esta palabra en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bendice, Señor, cada familia, bendice cada uno de ellos, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y bueno, gracias por escucharme, gracias por su tiempo. Y quiero adelantarles que el próximo domingo vamos a continuar con la tercera parte de este maravilloso mensaje, la semilla que produce. El próximo domingo vamos a hablar de la semilla que reproduce. Recuerde que el Señor dijo fructificar, producir, multiplicar, reproducir. Eso es algo que viene desde el principio, es una bendición que viene y que es posible para todo ser humano. Una parte de la escritura de parte de Pablo en 2 Corintios 9:10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pero el próximo domingo vamos a estar hablando acerca de este maravilloso mensaje donde Dios nos está bendiciendo abundantemente. Y no quiero dejar de invitarles para que mañana también hagan un espacio de tiempo dentro de sus actividades. A las 6 de la tarde, conéctese en línea para escuchar uno más de los principios y valores que nos están ayudando a fortalecer no solamente nuestras vidas, sino nuestras familias. Así que vamos a hablar del perdón. Es un principio maravilloso de Dios. Es el principio por medio del cual tú y yo estamos en este lugar, estamos escuchando. Hemos ahora tenido el gran regalo, la gracia de Dios en nosotros, por medio de la cual y por medio de nuestra fe, ahora somos salvos y tenemos vida eterna. Es una gran bendición de parte de Dios el perdón, pero también hay que saberlo vivir en medio de nosotros. Hay que saber vivir ese perdón divino en medio de nosotros, y de eso nos significa el día de mañana estar hablando de ello, y que seguramente va a fortalecer
nuestras vidas, nuestra relación con Dios y nuestros lazos en familia y hacia los demás. En un mundo donde se habla de tanta venganza, donde el perdón es algo que se olvida frecuentemente, que se separa, que se piensa que no es posible, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, tenemos que vivirlo día con día, porque del perdón es de donde parte nuestra reconciliación con Dios, y hay que vivirlo y hay que entenderlo. Gracias a cada uno de ustedes, bendiciones en sus casas. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, donde quiera que me estén escuchando. Haití, por allá, gracias a Dios por los pastores que nos están escuchando en Haití. Que Dios los bendiga abundantemente en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.